Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un vídeo muy especial. Todo sobre tu persona especial. Bueno, mis corazones, pues en este caso, en este vídeo, vamos a hablar de tu persona especial. Bien, vamos a indagar cómo se siente, cómo está, qué piensa, qué va a hacer, todo lo que podamos saber de tu persona especial y qué va a pasar de cara a futuro, lo vamos a ver aquí hoy. Así que vamos a ir comenzando, trabajaremos también con la bola de cristal, bien. Y vamos a ir comenzando con este vídeo. Sobre tu persona especial. Vas a tener noticias. Lo primero que veo sobre esta persona es que vas a tener noticias. Pero veo una persona también como que está en pleno sufrimiento. Sufrimiento que no ha sido demostrado y que podría ser demostrado más adelante. Que esta persona se encuentra en una situación que no puede tomar decisiones, que le hubiera gustado tomar decisiones, pero no puede tomar decisiones, ¿bien? Que está esperando que algo suceda o que se le abra algún camino en su vida para tomar una decisión. Pero en este caso ese camino como que no se le termina de abrir, como que esa situación no se le termina de dar. ¿Bien? Es una persona que a día de hoy piensa o sabe claramente que en la situación que está no va a estar toda la vida. ¿Bien? Sabe perfectamente que su futuro no está en el lugar ni con la persona que está. Sabe perfectamente que su vida está al lado de otra persona. ¿Y por qué lo sabe? Porque no se siente en plenitud, porque no tiene felicidad con esa persona. Porque yo veo una persona como mendigando algo, ¿bien? En esa situación en la cual está, ¿bien? Entonces, es una persona que está esperando el momento indicado. ¿Y cuál es el momento indicado? Ni siquiera él ni ella lo sabe. Simplemente está esperando que el destino le ponga ese momento indicado. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver qué más. Ahora mismo tu persona especial podría estar en otro lugar por temas de trabajo. Veo muchos de vosotros que esa persona está en otro lugar, en otros casos no será así, y que de cara a futuro sale esa conversación contigo y esa conversación invita a una vuelta contigo, ¿no? A un encuentro contigo. Pero claro, ¿cómo es ese encuentro contigo? En un principio es de la misma forma. Así lo veo yo. Es de la misma forma, pero yo veo que tú vas a seguir con esta persona. O sea, que si en algún momento tú te has planteado el cortar con esta historia, que dicen las cartas que no se termina esta historia, que esta historia se reanuda. Pero tengo que decir en este caso, que se nota en el caso de que esta persona especial tuya tenga a alguien más, se nota cómo esa relación con la parte oficial está totalmente deteriorada. O sea, esto ya lo vas a comenzar a notar. Lo que antes no podías ver, lo vas a comenzar a notar con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué piensa de ti esta persona, qué se plantea contigo, qué sentimientos tiene. Bien. Tiene muchos recuerdos, se acuerda mucho de ti, pero ahora mismo sabe perfectamente que tenéis algo o una especie de obstáculo que podría ser la distancia, bien, o que la distancia ha generado muchas discusiones entre vosotros, o que tú podrías estar pensando, esto lo piensa mucho esta persona, que podrías estar pensando
que en la distancia está haciendo y deshaciendo, ¿bien? Y no es así. No puede hablarte esta persona de separación. ¿Por qué no puede hablarte de separación? Porque no ha llegado el momento. Y es una persona que no quiere engañarte. ¿Por qué? Por si no se da ese momento. Pero yo te voy a decir algo. A mí en esta tirada sí me está saliendo una separación. Tarde o temprano. Sale una separación con la parte oficial. Entonces, si en esta vuelta, si yo estoy en lo cierto, en lo que estoy viendo, y sale a la luz, de nuevo, y digo de nuevo porque esto ya ha salido a la luz, entre comillas, en un pasado, vuestra historia, ya sí podríamos empezar a hablar de una separación de cara a futuro en esta historia. Aquí sí podríamos empezar a hablar de una separación, si sale a la luz de nuevo lo vuestro. Vamos a ver los sentimientos de esta persona hacia ti. A ver, yo tengo que decir en este caso que a la hora de demostrar sentimientos esta persona no es totalmente clara, ¿vale? No es clara a la hora de demostrar los sentimientos. Pero hay algo que sí tiene claro y es lo que quiere contigo. Y quiere algo más contigo, lo que pasa que no puede. Entonces, si quiere algo más contigo, es porque tiene algún tipo de sentimiento. ¿Bien? ¿Por qué no quiere mostrar o por qué no puede mostrar esta persona a día de hoy estos sentimientos hacia ti? No puede mostrarlos porque considera que si te muestra los sentimientos te está dando esperanzas que no sabe si se van a poder cumplir en un futuro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro entre vosotros dos. Podría estar pasando esta persona por una situación de mucha ansiedad en su vida. No logra encontrar la estabilidad. Necesita un contacto contigo para tener esa estabilidad. Siente que te ha perdido. Hay un sentimiento aquí en el que dice, siento que he perdido a esta persona. Y yo veo cómo esta persona vuelve a ti. Intenta arreglar lo que se haya desarreglado entre vosotros. Y sale un trabajo aquí constante de esta persona. Bien, ¿cuándo volvería a ti esta persona? Vamos a ver. Estoy viendo mucho un 9, ¿eh? Que puede ser un día, ¿eh? Puede ser dentro de 9 días. Puede ser o un día 9 o dentro de 9 días. ¿Vale? Tened en cuenta este número, el número 9. Vamos a confirmar. Vamos a ir confirmando. Sí. Noticias y salen muy presentes, ¿eh? Entonces yo te diría que no más de un mes. No le doy más de un mes a estas noticias con esta persona. Bien, encuentros, vais a volver a estar como en el pasado, va a demostrar en un futuro más los sentimientos, eso sí lo he visto, la muestra de sentimientos. Luego hay una parte de esta persona que he visto mucho como que, ¿cómo le digo yo a mi entorno, cómo le digo yo a la familia que yo ya no estoy, que no quiero estar con la persona con la cual estoy? Entonces, ese es otro tema que tiene esta persona, que no sabe muy bien cómo hacer eso, ¿bien? No sabe cómo hacerlo. Entonces, claro, dice, aquí hablan de sus sentimientos que tiene y aquí dicen las cartas que no los demuestre, tiene amor, tiene unos sentimientos verdaderos. Y el hecho de darle otra oportunidad a esta historia, yo te diría que es como vivir una historia nueva, porque él o ella no se va a comportar de la misma forma que antes contigo.
nada que ver, nada que ver que de lo que tú viviste en un pasado. Entonces, como te he dicho antes, sale una separación entre la parte oficial y esta persona. Sale un alejamiento entre ellos. Vamos a verlo, vamos a ir. Pues ya, separación, sale, clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Luego, después de esa separación, aquí lo que dicen las cartas, que hay un proceso, hay un tiempo de por medio, bien, que vosotros vais a vivir en otro lugar, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta, que vais a hacer un viaje, que a la vuelta de ese viaje muchos de vosotros iréis 2 y vais a venir 3, en los casos de que podáis tener hijos, bien, y que hablan de un futuro entre vosotros dos. Entonces yo aquí veo un futuro bonito, pero hay que darle tiempo a que suceda esta separación. Vamos a ver, ¿cuándo sería esa separación? De 2 a 5 meses sale la separación, ¿eh? Aparte que voy a decir una cosa que he visto y no me gusta hablar a mí de estas cosas. En el caso de que no haya separaciones hay otras cosas que la relación no está por destino, ¿eh? Pero bueno, yo en ese tema no voy a entrar. Hay mucha conexión entre tú y esta persona, ¿eh? Además, esta persona la veo mucho como que le gustaba mucho abrazarte por detrás, por la espalda. ¿Ves? Me sale aquí, estoy viendo como la otra parte, yo no sé si es que esta persona tiene 2 hijos ya o qué, pero la otra parte me aparece aquí fuera de su vida totalmente. Tú date cuenta que esta persona, los años que haya estado con la parte oficial, para esta persona han sido años de sufrimiento. Tiene como un dolor ahí, algo pasó en su historia que tiene como una espina ahí clavada, como que no ha podido perdonar a esa persona en algo que sucedió. También tengo que decir, por lo que veo, que a esta persona no le dieron su lugar, a nivel familiar. Y hubo un momento en su historia con la parte oficial en la que se elige a la familia. Y él o ella queda en segundo plano. Aguanta, yo no sé por qué aguanta, pero ahí aguantó. Pero siendo la sombra, ¿eh? Y esto es un dolor que lleva a esta persona. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te conoce esta persona, digamos que tú le das esa vida que no tenía. Por eso ahora mismo que estáis en distancia o física o emocional, esta persona está mal, esta persona lo está pasando mal. Y esta persona no va a tardar en comunicarse contigo. Entonces tú te preguntarás si merece la pena o no merece la pena darle una oportunidad a esta historia. Yo, por lo que he visto en tus cartas, te diría que sí, que merece la pena, que adelante. Que adelante. De todas maneras, ya me contaréis cómo va la historia y cómo van sucediendo todos los acontecimientos. Bueno, vamos a seguir con esta persona especial. ¿Y tú? Vamos a ver. Como hemos hablado, que es una persona que tiene un dolor muy grande en esa familia en la que ha vivido, familia política, con la pareja oficial. Es una persona que ha estado apartada. ¿Bien? ¿Ves? Y dice como que siempre ha estado esperando su momento, ¿ves? Aquí dicen las cartas. Esta persona es una persona que siempre ha estado esperando su momento. Nunca ha hecho un movimiento en su vida, ni para cambiar su vida ni nada. Es una persona como que lo deja todo en el destino. Hasta que apareces tú en su vida. Como te digo, apareces tú en su vida y como que todo renace, todo fluye. Puedes haber tenido muchas dudas en esta historia. Incluso esta persona puede haber tenido muchas dudas. Pero aquí lo que dicen las cartas es que vosotros estáis por destino. Y por muchas vueltas que se le dé a esta historia, finalmente vais a estar juntos, porque puede más el deseo y la atracción que todo lo demás, que todas las dudas que podáis tener. Vamos a seguir. ¿Cómo va a ser esa ruptura? Vamos a ver.
no veo una ruptura conflictiva, pero porque esta persona con la cual tú estás no es una persona conflictiva. Entonces, fíjate que es una persona que intenta, o sea, prefiere perder mucho y quedar bien con esta persona y tener a esta persona como amigo o como amiga, más que enemigo o enemiga, ¿eh? Tú fíjate. ¿Sabes? No es una persona ni avariciosa ni conflictiva, como que quiere que todo, que cada uno quede en su lugar y que cada uno quede feliz y quede bien y quede contento con el acuerdo que se llegue. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir con esta persona especial y tú. Aunque tengo que decir que por tu parte también te ha costado un poquito expresar los sentimientos, pero porque siempre te ha quedado la duda, ¿no? De qué quería esta persona contigo, que si era un juego o no era un juego, como que siempre has pensado que es una persona que hablaba de la parte oficial como en pasado, pero seguía ahí, ¿no? En este aspecto tienes razón, pero seguía ahí físicamente, no emocionalmente. Bien. Entonces, claro, a ti te ha costado un poco también expresar esos sentimientos, lo cual que ha generado también pues dudas en esta persona también. O sea, podríamos decir que estabais los dos en la misma posición. Si esta persona a ti no te demostraba, a ti te generaría una serie de dudas y a la inversa igual. Habría una serie de dudas. ¿Por qué? Porque si no hay una demostración, puedes pensar mil cosas. Bien, vamos a ver. A la pregunta que te hace si esta es la persona indicada para ti, te digo que sí. Te digo que sí, es la persona indicada para ti. Y de hecho, hay algo en tu interior que te dice que es la persona indicada para ti. Y tú has tenido sueños que tienen que ver con lo que yo te estoy diciendo. Y tú debes de hacerle caso a esos sueños. ¿Que crees que se han torcido un poco las cosas por una elección que haya tenido o que tenga que tomar esta persona relacionada con lo laboral, porque esto implica un alejamiento o algo por el estilo? Pues tú puedes pensar lo que quieras, pero porque, como te he dicho antes, por muchas vueltas, por muchas cosas que se pongan en el camino, que se intente interponer en vuestro camino, vosotros finalmente vais a estar juntos. De una manera o de otra. Y eso sale clarísimo. Clarísimo. Así que no le deis muchas más vueltas a esto. Dejaros llevar en la historia, en la relación. Y deciros que merece la pena en este caso esperar. ¿Bien? ¿Qué más? Corazones, como siempre deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita, muy importante. Y como siempre deciros que nos vemos en el próximo vídeo.